Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría ver a la iglesia reunida. Hay amigos que nos visitan de distintos lugares. También estamos no solamente aquí de forma presencial, sino estamos en qué otra modalidad de ver. También estamos conectados a través de la plataforma de Zoom y a través de ella nos acompañan diversas familias, no solamente del Perú, sino también tenemos invitados que nos acompañan de otro país. Y así saludamos a la iglesia Gigantes de la Fe del distrito Garzón, Huila, Colombia. Ellos están conectados con nosotros y también saludamos a nuestros amigos que están conectados en diferentes departamentos del Perú. Así es, la iglesia por diferentes medios se ha conectado en diferentes lugares, estamos muy contentos, les damos una calurosa bienvenida a Kevin. Así es, Jessy, este programa lo hemos estado preparando desde hace algunos meses ya. ¿Cuál es el objetivo con que se estuvo preparando este programa? Sí, es importante presentar el objetivo porque estamos reunidos aquí, hemos invitado a diferentes especialistas, profesionales, porque hemos pensado mucho en las familias. Justo aquí hemos tratado de representar algo. En una familia, en el hogar, en el espacio, ¿no?, de una casita, siempre hay un espacio céntrico. ¿Cuál es ese espacio céntrico? A ver, hermanos, ayúdenme, ¿cuál es? La salita, ¿no? Y en la sala, generalmente la familia se reúne, pues, hoy en día para ver televisión, ¿no? En otras familias es distinto, pero cuando hemos pensado en este programa y en este evento, hemos pensado mucho en las familias. Los recursos que deben tener los padres, los recursos que deben de tener los jóvenes, el conocimiento que deben de tener mucho más de la palabra de Dios para poder hacer frente, para poder discernir, para poder contrastar las diferentes ideologías, las diferentes tendencias que estamos viendo cada día son mucho más populares. Y el día de hoy, de manera especial, queremos darles recursos a las familias, a los jóvenes, a los padres, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, para comprender desde la luz de la Biblia, la palabra de Dios, que todos los cristianos, nosotros como cristianos nos guiamos mucho por lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué mejor que conocer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema que son las sexualidades alternativas? ¿Qué plantea? Y el día de hoy, durante todo el programa, nos vamos a responder, vamos a aprender juntos un poco sobre qué es lo que plantea la Biblia en cuanto al diseño de Dios para la sexualidad. ¿Y qué plantean las sexualidades alternativas? Vamos a conocer un poquito más sobre la comunidad que también promueve este tipo de sexualidades. Ahora tenemos organizado 4 espacios. ¿Sí? ¿Cuál parte será? Coméntanos un poquito al respecto. Así es, vamos a tener esos espacios a cargo de profesionales que ya nos acompañan en esta tarde. La primera ponencia estará a cargo del pastor Juan Carlos Torrealba, la segunda ponencia a cargo del doctor Roger Albornoz, la tercera a cargo de la doctora Damaris Quinteros, la cuarta a cargo del psicólogo Obed Abanto, y al final vamos a concluir ya con una presentación también a cargo de nuestra psicóloga, conocemos, Jessica Rodríguez. Así es. Muy bien, comentarles que en el link de inscripción ustedes nos han estado enviando diferentes preguntas que las hemos considerado hasta el día de ayer, un poco analizando las preguntas, las consultas que ustedes han hecho, y cada espacio que va a tener los profesionales que el día de hoy van a tener a bien de exponer, de explicar y compartir su experiencia y conocimiento, van a buscar también responder estas preguntas que todos ustedes y que de manera conjunta también hemos preparado. Así es, entonces la iglesia va a dar la bienvenida a los ponentes que en esta tarde ya nos acompañan, hermanos. Un saludo de bienvenida, pastores, hermanos, doctores, bienvenidos que en esta tarde se sientan cómodos, también en su iglesia. Es una alegría para nosotros poder contar con su presencia, no solamente los que estamos aquí en el templo de Monterrico, sino también
también desde diferentes lugares los que se están conectando. Bienvenidos, apreciados hermanos. Vamos a iniciar con una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios, que está a cargo de nuestra hermana Amparo. Queridos hermanos, los invito a ponerse de pie para poder terminar. Oremos. Querido bondadoso Padre Celestial, te agradecemos infinitamente porque somos llamados hijos tuyos, por el don de la vida, por permitirnos tener esta reunión aquí en tu casa de oración. Humildemente pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que pueda abrir nuestras mentes y ser receptivos a los diferentes temas que se van a tratar en esta tarde. También te pido de una manera muy especial que unjas los labios de tus hijos, nuestros invitados en esta tarde, que ellos puedan hablar aquellos temas siempre teniendo en cuenta de que tú eres nuestro director, nuestro Padre, el que guía nuestras vidas. Quédate por favor con nosotros, confiamos en tu dirección en este hermoso programa y asístenos con tu divina presencia. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a desarrollar ahora la primera sección temática de esta tarde, que le hemos titulado Enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad y las sexualidades alternativas. Para eso primero vamos a escuchar un poquito una reseña muy corta sobre la experiencia profesional del profesional que nos va a acompañar en esta primera sesión. En la primera ponencia nos acompaña el pastor Juan Carlos Torrealba. El pastor es bachiller en Teología de la Universidad Peruana Unión, licenciado en Teología de la misma universidad, con especialidad en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad Federico Villarreal, con maestría en Teología en la Universidad Peruana Unión, maestría también en Terapia Familiar en la misma universidad, estudios doctorales también en la UPU y también es docente principal en la cátedra de Teología. Así damos la bienvenida al pastor Juan Carlos Torrealba. Vamos a saludar y dejamos el tiempo con usted. Puede saludar. Pastor, por favor. Antes, como preámbulo, el pastor en la ponencia va a respondernos algunas preguntas que hemos planteado. La primera pregunta es, ¿cuál es el diseño y plan de Dios para la sexualidad humana? ¿Qué caracteriza la sexualidad, el matrimonio y la familia en el planteamiento bíblico? Una segunda pregunta que él también en su disertación nos va a responder y comentar y explicar es, la sociedad promueve la idea de que lo que uno siente es la regla principal para hacer o actuar. Se dice que si tú sientes tal o cual cosa, debes de hacerlo. ¿Qué riesgos plantea la Biblia sobre vivir de esta manera? Otra pregunta es, ¿qué enseña la Biblia respecto a las sexualidades alternativas, pastor? Cuarta pregunta, ¿por qué en la Biblia se afirma que los afeminados o homosexuales no entrarán en el reino de los cielos? ¿Qué condición de estas personas las privaría de la oportunidad de la salvación? ¿Cómo se relaciona este aspecto con lo que nos dice Romanos 2, del 5 al 6? Y una última pregunta es, ¿por qué para quienes profesan la fe cristiana es importante sustentar nuestras creencias fundamentales sobre distintos puntos temáticos, pero en especial sobre las sexualidades alternativas? Porque es importante basarnos en lo que la Biblia dice y utilizar estos fundamentos bíblicos para contestar o contrastar creencias, ideas y tendencias teológicas. Muy bien, pastor. Bienvenido a Tiempos de Cosa. Muchas gracias. Gracias, Jessica. ¿Cuántos minutos tengo? 20. Voy a quedarme sin cabello con esta manera. Bueno, voy a tomar una pequeña licencia antes de los 20 minutos. En primer lugar, para dar las gracias a Dios. Miren, yo he sido casi un
asistente casi asiduo a esta iglesia porque me invitaban para muchas actividades de familia. Y aquellos rostros conocidos con los que hemos tenido pues algunos bonitos encuentros hermosos de familia que se realizaron antes de la pandemia. Después de la pandemia pasaron muchas cosas, ¿no? Son cosas interesantes que no visitaban. Me siento muy contento de estar aquí. Fue una hermosa sorpresa que Jessica me pase la voz y me diga, usted fue un ex profesor. En realidad no me recordaba mucho hasta que la vi y venía de, ya sé que Jessica, mucha alegría encontrarse con esa dicha que tiene uno de ver a aquellos que han sido los alumnos de sus compañeros de trabajo, como la Marina. José el pastor, para mí siempre será Marina. Y el saludo para nuestros hermanos que nos están viendo alrededor del mundo. Acabo de enviar un link allí a Madrid. También en Madrid nos están viendo en este momento, ¿no? Y en algunos lugares más del Perú, en donde hay amigos que también desean conocer acerca de estas cosas. Agradezco a Dios la dicha que me da de poder alternar con un grupo de profesionales de alta calidad. No sé por qué me pusieron al centro, debe ser porque brillan alguna cosa allí, ¿no? Pero bueno, fue decisión de los artistas que hacen estos afiches. Creo que siempre es bueno reírse un poco de uno, que la risa es el mejor remedio. Bueno, vamos a entrar con el tema en este caso de nuestros 20 minutos. Algunas cosas las voy a leer solamente, porque después de dar el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hablar desde una mirada, que es la mirada de las Sagradas Escrituras. Hoy, pongo a un lado el audio de familiar, a un lado para ponerme aquella en la que digamos cumplo también un rol que es muy importante para mí, que es ser pastor. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Funciona? Ok, listo. Entonces, vamos por acá. Reconocemos un poquito. Ahí está. Desde una cosmovisión gnóstica, tenemos que ver cómo vemos las cosas nosotros. Especialmente mi mensaje sería para los que son más jóvenes, aunque todos aquí tenemos una forma como vemos las cosas y son los lentes. Los lentes que tenemos dentro le llamamos la cosmovisión, la forma como vemos las cosas. Y tomé solamente dos. Desde una cosmovisión gnóstica, la sexualidad es una visión dualista de la persona, partidos en dos. Por lo tanto, desde una visión del alma es buena, superior, el cuerpo es materia, por lo tanto es malo, el sexo desde esta perspectiva es un mal necesario, es sucio, es pecaminoso y sus consecuencias son inhibición y represión de todo deseo sexual. Esto acompañado a la humanidad y se hizo muy fuerte en la Edad Media. No voy a darle más detalles por temas de tiempo, pero eran cosas realmente difíciles las que ponían bajo esta perspectiva. Una de ellas era de que ustedes, las mujeres, cuando dan a luz, están pagando el pecado de tener deseo sexual con su marido, con dolor para a sus hijos. Miren la forma como se ve desde esta perspectiva la sexualidad. Ahora, vamos a ver otra perspectiva. Ahí está. Desde la perspectiva o la cosmovisión materialista somos un poco más que una máquina. Ese es otro extremo. Antonella Bossier dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Posiblemente lo escucho, algunos dicen de Aristóteles, no lo sé. Pero sí sé que él acuñó esa frase. Por lo tanto, los pensamientos y deseos no son reacciones electroquímicas, nada más, no son buenas ni malas. Solo son naturales y existen en el ser humano. Por lo tanto, nadie tiene derecho a legislar en materia de temas sexuales. Y ya vayan observando un poquito la cosmovisión, hermanos. ¿Sí? Estas son decisiones muy personales, ¿no? Desde esta cosmovisión materialista. Sí. Algo más. Las consecuencias o resultados normales de esta cosmovisión es una libertad sin responsabilidad social. Es lo que yo quiero hacer.
no me interesa la sociedad. Por lo tanto, hay una abierta promiscuidad sexual resultante de esta conmoción. Se dan cuenta que ambas son extremas influyentes, pero ambas son complicadas. Siguiente. Ahora, vamos a echar una mirada bíblica a la sexualidad. Y diríamos que la sexualidad es. ¿Qué más? Que la sexualidad tiene. ¿Qué más? Que la sexualidad puede ser afectada, ¿no? Involucra, cumple funciones. La sexualidad también implica, requiere, exige y te anima a elegir. Vamos a desarrollar esto. ¿Sí? Bien. El texto que escogí para iniciar se encuentra en el Salmo 139:14, que dice: Yo, Señor, te alabo, porque maravillosas son tus obras. Y estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Por lo tanto, todo ese equipo, todo ese andamiaje sexual que Dios hizo es maravilloso e inigualable. No se puede repetir, no se puede hacer. No, es complicado. Nos metemos en muchos problemas porque y el contexto de esta cita que está aquí es justamente el tema de cómo el salmista siente que fue creado, cómo su embrión se encontraron con los ojos de Dios. Y él especula que es natural, que lo que Dios hizo en su cuerpo es formidable, es maravilloso. Ahora, primera vez, la sexualidad tiene su origen en Dios. Génesis 1, 27 y 31 dice lo siguiente: Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, hombre y mujer lo creó. He usado una versión que no suene tan feo porque a ustedes no les va a gustar que las hembras. Pero aquí, ¿está bien? Pero la idea es esa: hombre y mujer lo creó, Dios vio todo lo que había hecho y lo encontró bueno. No hay término menos, lo encontró bueno, pero fue hecho a su imagen. Por favor, no me hagan esa pregunta: ¿y qué sexo tenía entonces Dios? Porque es una pregunta totalmente ilógica. Estamos hablando de otra esfera totalmente diferente a la del hombre para hablar del tema. ¿Qué sexo tenía Dios cuando lo creó a su imagen y semejanza? ¿Está bien? Ahora, yo me puedo empezar a revisar esta cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 70, que dice: La desobediencia ha impedido el acceso a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido de las Escrituras. La comprensión significa obediencia a los mandamientos de Dios. Las Escrituras no han de ser adaptadas para satisfacer los prejuicios y los celos de los hombres. No se puede usar. Por lo tanto, no funciona. Me parece que esto es lo que quiere decir la Biblia. No, la Biblia dice lo que tiene que decir. No. Y en primer lugar ha dicho que creó Dios a un hombre y a una mujer. En segundo lugar, la caída del ser humano afectó también su sexualidad. Eclesiastés 7:29 lo afirma. Dice: He aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo un hombre rico, pero ellos buscaron muchas perversiones. Su sexualidad se arruinó, fruto del pecado. En tercer lugar, la caída del ser humano afectó también su sexualidad. Y tengo esta otra cita que dice: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esa es la condición de la sexualidad, fruto, que en este caso el pecado, porque originalmente era perfecto. Pero el ser humano no quedó allí. La redención del hombre involucra también, en este caso, la restauración de la pureza original de la sexualidad. A eso apunta el plan de Dios, pero aún en esta tierra se puede vivir. Pero 1 Corintios 6:9-11 da un mensaje interesante: no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Sodomitas es Maracoyo, y es una costumbre muy común en la Roma y en Corinto, pero más en Roma, de los días de Pablo.
Malacoy hablaba de aquellos que en este caso acostumbraban a alquilar o a tener en su casa a chicos pobres que les servían, los educaban y después de eso les servían sexualmente a aquel que era el dueño de esa casa. Esos eran los Malacoy. Y en cambio los Arcelocoitai, ¿no? Arcelocoitai, y la palabra coitai ya nos da una idea, son aquellos que en este caso eran parte de la prostitución sagrada de aquellos días, varonilmente hablando. Ambos grupos son considerados como, parecen ser, miembros de la iglesia, pero ya no tenían esas costumbres y fueron lavados, santificados y justificados. Es decir, un proceso de cambio aquí en la iglesia, hubieron personas que llegaron así. Pregunto, ¿los echaron o los transformaron? ¿Los transformaron a la fuerza? ¿Los obligaron? Yo no creo, si no, no hubiera sido escrito. Es interesante. La sexualidad también es personal. No puede ser compartida a menos que haya un contexto. Es por eso que, en este caso, Adán dijo, esto si es hueso de mi hueso y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada, hombre y mujer, sexualidad personal. Pero en el contexto del matrimonio, la sexualidad ahora se convierte en algo bipersonal y no heterosexual. En ese contexto, Mateo 19, 4 al 5 dice, no han leído ustedes en la Escritura que los creó en el principio hombre y mujer, los creó. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona. Está enfatizando fuertemente, ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en palabras de Cristo Jesús, lo que él habla de una relación en donde la sexualidad es bipersonal, es compartido. Comparto mi sexualidad con el otro, con la otra. No hay lugar para 3 o 4, pero también es heterosexual. Creo que no necesita mucha explicación este detalle. Otro aspecto es que la sexualidad cumple la función de procreación y es por eso que se necesita un hombre y una mujer, porque es una de las funciones de la sexualidad. Un don del Señor son los hijos y son el fruto del Dios fue claro al especificar estos detalles. Otro aspecto, la sexualidad implica el principio del amor y no del egoísmo que busca solo un placer personal. Me gusta, yo lo quiero así, yo lo voy a practicar así. La Biblia dice, los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y la sexualidad, hasta donde usted puede observar, está en un contexto, y el contexto para expresarla cuál es el vínculo del matrimonio, la institución del matrimonio. Hoy en día la palabra institución suena buena. ¿Y por qué suena buena? Porque algunos piensan de que no se está pasado de moda. Tiene olor al cajón de la abuela, y el cajón de la abuela ¿qué huele? A naftalina. Está pasado de moda. Pero la palabra no pasa de moda, amigos y hermanos. Para quienes nos están escuchando allí en Madrid, para quienes nos están escuchando en alguna parte del mundo, para quienes están en este auditorio. Aquí no hay egoísmo, aquí no hay lo que te parece, aquí hay lo que la palabra de Dios pide. La sexualidad también requiere placer compartido, no es mi placer. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué, hijo mío, has nacido ajena y quieras abrazarte el seno de lo que es extraño, de lo que es novedoso, de lo que es novedad, de lo que está en moda, de moda? La sexualidad no se funda en lo que parece ser, sino en lo que debe ser. ¿Qué más decía? A lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Entonces aquí hay una invitación a tomar sabias decisiones por aquello que en este caso es lo que la palabra de Dios dice. Otro aspecto, la sexualidad exige pureza. Pureza. Podemos seguir casados y seguimos siendo puros. ¿Cómo? ¿No es que ya perdiste tu virginidad, tu castidad?
conocen muy bien las instrucciones que le dimos el Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que use su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se deje llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Ojo, Él no está atacando a las personas que no conocen a Dios. Ellos lo hacen porque no conocen a Dios, pero los que conocen a Dios deben usar su cuerpo de tal manera que honren a Dios. Ese es un desafío tremendo para la iglesia en pleno siglo XXI. Otro aspecto de la sexualidad, bíblicamente hablando, exige abstinencia. Interesante. No se deben entregarse el uno al otro a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y limitar esa relación. 1 Corintios 7:5. ¿Qué le parece? No es impositivo, no es hoy día quiero orar y bueno, si estás con deseos o buscar mala suerte. Pónganse de acuerdo, no se nieguen. Entonces, no es un tema de simplemente me gusta, quiero o no quiero. La sexualidad bíblica es respetuosa de la persona, de la pareja y de la persona. Parece que se acabó. Se acabó el tiempo, no tenemos un eso es. Muy bien. A ver, de repente se conectó algo. No. ¿Qué pasó? Creo que conectar rápido. Bueno, hermanos, estábamos viendo este tema de la abstinencia, pero el tema no es la abstinencia, sino la forma como Dios ve el tema de la sexualidad en la Biblia y cómo le ayuda al ser humano, porque la Biblia es una carta magna, que en este caso tiene una serie de principios que si los tomamos en cuenta como una cosa, hacer daño bíblico y un segundo ni cuenta de que ese texto existiera. Y otra cosa es detenernos en el tiempo de dar de lo que el Señor quiere. Y estamos observando que la sexualidad tiene muchas características. Es más, la Biblia es significativo, habla de sexualidad mucho más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Si es que hay alguien que de repente ya ha realizado más y puede decir, pastor, inclusive puedo agregar este aquí me detengo un poquito. La sexualidad para la Biblia es natural, no hay contranatura. Es por eso que los malakoi y los arsekoitai necesitan ser regenerados, no porque sean degenerados, escúchenme bien y para que me están viendo por Zoom, sino que la regeneración significa comenzar a mirar las cosas desde un perfil que no había visto porque necesitan en realidad generar un nuevo estilo de vida, una nueva calidad de vida para estas personas. Y la Biblia está preocupada por eso. Por lo tanto, envía una advertencia. El lenguaje de la Biblia es advertencias. No están hechas para asustar, están hechas para tomar en cuenta. Dios, por eso, hablando del contexto de la Roma de los días del apóstol Pablo, una Roma bien complicada, moralmente hablando, y fue una de las cosas que hizo que este gran imperio se venga abajo, empezó justamente el tema de e inmoralidad. En ese contexto se escribe a los romanos, y por eso es que Dios a ellos los dejó seguir sus pasiones que eran vergonzosas. Hay pasiones que son buenas, dirigidas por Dios, pero hay pasiones que son vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural. Ojo. Jessica. Y empezaron a tener relaciones sexuales con otras. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es
empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas y los hombres recibieron en sí mismos el pago merecido a su desviación. Creo que las Sagradas Escrituras no pueden ser más claras. Esto no significa que estemos denostando a la persona que de repente pensó, se crió, se educó con una visión de su sexualidad que difiere tremendamente de lo que estamos presentando. Ya no. La Biblia lo que hace es presentar lo que es natural. Nada, vamos a Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Si yo me traigo un árbol Ya. y yo les digo, vamos a derribar el árbol y un martillo, eso para el piso y un serrucho. Y les pregunto, ¿con cuál de los dos se puede cortar este árbol? ¿Qué me diría? Un serrucho. Pero ¿puedo topar el árbol con la comba también o no? Sí, solamente que va a demorar más. Voy a malograr la madera y me voy a Lo voy a lograr, sí, pero estoy usando lo inadecuado. Yo sé que la ilustración queda pobre, porque puede haber muchas aristas, y es más, me la pueden preguntar de repente, digo, sí, pastor, pero la ilustración no calza, pero es lo más cercano que encuentro para darle un uso adecuado. La copa se hizo para romper, como martillo, lo que es cemento, pero puede romper también la madera. Pero para eso tengo el serrucho, o la sierra, que está hecha para cortar la madera. Por lo tanto, aquí el tema sería el siguiente. ¿Estamos usando lo natural o lo antinatural, lo contranatural? Yo creo que si tuviera que hablar, y hay muchos estudios, ¿no?, de asuntos ya de fisiología de la sexualidad, y usar vías que no son aptas para tener sexo, complica las cosas. Entonces, no entra en temas de cunilingus, ¿no?, de felatio, que es felar, y de tantas variantes que hay en la sexualidad que tienen que ser usadas cuando las personas, en este caso, comparten el mismo tipo de sexo. Pero hay serias complicaciones. Yo no soy médico, creo que me va a anteceder si hubiera la pregunta, qué sé yo, podría explicar bien esos detalles, pero este no es el tema. El tema es que la sexualidad es natural. Y cuando no es natural, lógicamente hay una desviación, y cuando hay una desviación de lo que es natural, hay un pago merecido o un extravío. Dios quiere que no nos extraviemos y que no nos hagamos daño. Lo encontré esto en una página, nuestra elevada educación, página 44. Quizás creáis que sois competentes para manejar, para trazar planes y ejecutarlos según vuestro propio juicio. Esto no es seguro para vosotros o para cualquiera que lo haga. Yo hablo de las cosas que conozco. Tened en cuenta a Dios en vuestros planes. Buscad su dirección y Él no será buscado en vano. Os amonesto que no dejéis pasar estas preciosas horas de pruebas sin efectuar un progreso espiritual. Pero por favor, no permitáis en ningún caso que vuestras facultades morales se eliminen. Esto es lo que yo quiero para este año. Y hay facultades nobles que necesitan crecer y que se empequeñecen a veces porque simplemente es lo que yo quiero, yo pienso, lo que yo deseo y lo que de repente la mayoría también piensa. Finalmente, Dios no obliga. Me gusta esto. Dios no te obliga, Dios no te pone el dedo, Dios no te señala, Dios no te dice, eres un pecador empedernido, y no es esa la idea. Él lo que hace es mostrarte el mejor camino a tomar. ¿Podemos leerlo todos? 2, 3. Llamo
Ese es el deseo de Dios. Elijamos la vida. Porque hay cosas que se complican para muchas personas. Y a veces hay mucho sufrimiento, solamente que no se puede expresar, porque no hay un espacio abierto para escuchar a algunas personas que tienen profundos problemas en esto. El Señor nos ve. Espero haber respondido por lo menos el 60% de las preguntas que se me hicieron y algunos se responderán aquí cuando